Atención amigos de últimas noticias de hoy. Pues como bien sabemos, el crédito tributario por hijos de este año 2024 es un tema que está muy fuerte dentro del Congreso de los Estados Unidos. Y es que en el escenario a nivel federal se está por existir una nueva extensión temporal para el crédito que vimos en la pandemia. Mucha gente cree que todavía vamos a volver a los mismos niveles en el cual daban 3,000 y pico dólares por niño, pero no, eso no va a pasar. Seguiremos con los mismos números. Pero acaban de crear un programa piloto de crédito tributario por hijos, el cual va a dar 300 dólares extras. Tal y como suena, señores. Cada vez que se está más cerca de llegar a este acuerdo, el cual permita esta extensión temporal para el crédito tributario por hijos, pues aún y con este escenario a nivel federal, hay algunos estados los cuales se cansaron de esperar y están haciendo lo propio con el fin de poder ayudar a las familias de sus propios estados. Las familias que tienen hijos, que son los que más lo necesitan. Quédese hasta el final del video. Vamos a estar hablando de esta noticia muy importante y también vamos a estar tocando fondos sobre el crédito tributario por hijos a nivel federal de 2024, exactamente con el nuevo proyecto de ley que busca pues cambiar desde requisitos hasta también un poco los montos que se estará viendo desde este año y los próximos. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo para continuar trayendo estas noticias que esperamos que sean de mucha utilidad para usted. Bueno, en un estado en concreto hay una nueva medida, el cual, caso que se convierta en una legislatura, va a dar 300 dólares a las familias trabajadoras y de bajos ingresos. Una ayuda que, según muchos expertos, va a ser de gran valor para impulsar la economía y sostener a todos los niños que viven en la pobreza. Este proyecto de ley fue presentado en el estado de Illinois, exactamente por el senador Mike Simmons el año pasado 2023. En un inicio, pues estaba sosteniendo que se aprobara un crédito tributario por hijos que diera 700 dólares por niño elegible. Sin embargo, eso no procedió. Ahora lo cambiaron y busca otorgar 300 dólares. Sabemos que la ampliación del crédito fiscal federal por hijos que fue en la pandemia sacó a millones de niños de la pobreza. Y sabemos que si se aprueba este crédito tributario por hijos a nivel estatal, casi la mitad de todos los niños de Illinois se verían beneficiados de este alivio económico para que los padres en todo el estado puedan ocuparlos en los que más lo necesitan en sus familias, los niños. Pues bueno, ahora es el momento de crear un crédito tributario por hijos para Illinois. Exactamente eso fue lo que dijo el año pasado el senador Simons. Se establecen límites de ingresos, obviamente, requisitos, los cuales pueden ser de 50,000 dólares anuales para los contribuyentes solteros y 75,000 dólares para las parejas casadas que presentan pues, una declaración en conjunto. La idea de esto es que el monto se reduzca en 24 dólares por cada 1,000 dólares de ingresos que estén por encima de estos umbrales. O sea que si usted, por ejemplo, gana 51,000 dólares y es una persona soltera, pues bueno, de los 300 dólares que debería recibir por su niño, se le va a descontar 24 dólares. Según el Instituto Político Económico en Illinois, que fue el que realizó un estudio en el estado, afirmó que si se aprueba el crédito tributario por hijos, podría reducir una pobreza infantil en el área de Illinois hasta un 7,6%. Si bien esta propuesta de ley cuenta con ya cierta aceptación, hay otros que están preocupados por el costo del programa. Quienes están a favor argumentan que los costos se compensarían con algunas reducciones que se hicieran sobre la asistencia estatal que le otorgan las familias de bajos ingresos. Pues bueno, sin duda alguna es uno de los pocos programas piloto que he visto desde el año 2023 hasta ahora que es el que veo más probable que sí se dé. Y en el caso de que usted tenga hijos y vive en el estado de Illinois, pues sin duda alguna va a poder aprovecharlo muy bien. Pues bueno, vamos a continuar con la misma trayectoria del crédito tributario por hijos. ¿Cuándo comenzará este crédito tributario por hijos a nivel federal en el 2024? Bueno, este crédito que vamos a ver en este año es un crédito tributario no reembolsable. Es crucialmente diseñado
para ayudar a contribuyentes con hijos dependientes menores de 17 años. Pues de este modo va a eliminar potencialmente la factura tributaria dólar por dólar. En los acontecimientos recientes, el pasado 19 de enero de este mismo año, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes aprobó por abrumadora mayoría la Ley de Alivio Fiscal para Familias y Trabajadores Estadounidenses. Este proyecto de ley integral incluye pues disposiciones para mejorar el crédito tributario por hijos, diferir el requisito de deducir gastos de investigación y experimentación y extender la bonificación de depreciación del 100% hasta el año 2025. Otro de los cambios importantes que hará será aumentar el código 179, que es la limitación de deducción. También va a cubrir otras medidas muy favorables ya a las empresas, extendiendo beneficios similares a tratados fiscales y proporcionando más alivios relacionados con desastres que suceden pues, en muchos estados. Para calificar a este crédito, que prácticamente es diferente en este año 2024, los contribuyentes y sus hijos deben cumplir con criterios de elegibilidad específicos, teniendo en cuenta la edad del niño y su relación con la persona pues, que los reclama, o sea, usted. Los umbrales de ingresos también van a entrar en juego, lo cual hace que el crédito se elimine gradualmente para personas con mayores ingresos. O sea que prácticamente va a ir dirigido para los pobres. El proceso de reclamo para este año fiscal implica presentar declaración de impuestos federales, que son los formularios 1040 y 1040 SR. Esto tiene que ser antes del 15 de abril de este año 2024 o en el caso de que tengas la extensión de impuestos hasta octubre de este mismo año. Además de esto, los contribuyentes deben completar el anexo 8812, que es el de créditos por hijos calificados y otros dependientes, pues así pueden determinar el monto de este crédito y el posible reembolso parcial. Bueno, este proyecto de ley propuesto busca ampliar el crédito por hijos. Actualmente es fijado en $2,000 por niño, con una porción reembolsable de hasta $1,600. Los cambios sugeridos implican un cálculo por niño. Esto implica multiplicar el ingreso del trabajo que excede los $2,500 por 15%. Y luego de esto multiplicar el resultado por el número total de niños. Ya se tiene previsto que esta modificación se aplica en los años fiscales 2024, 2025 y está aún en juego el 2026. Además de esto, está previsto que el monto máximo del crédito reembolsable aumente. O sea, todos creen que reciben $2,000, pero no es así. Reciben $1,600. $400 no es reembolsable. Bueno, este aumento haría que sea $1,800, $1,900 y hasta $2,000 hasta el año 2025. El máximo general del crédito tributario por hijos también se ajustará a la inflación tanto en este año 2024 como el año 2025. Ahora bien, hay una duda que también quiero resolver, que es obtener este crédito tributario por hijos si no tuviste ingresos el año pasado 2023. Porque como bien sabemos, para obtener el crédito tributario por hijos debemos hacer una declaración de impuestos. Las familias de bajos ingresos, que por alguna razón no tuvieron ingresos el año pasado, pueden llegar pues a sentirse en apuros al no poder acceder a este crédito. Sin embargo, un cambio reciente en la legislación abrió las puertas a un alivio que sin duda fue muy necesario. A partir del año fiscal 2023, el cual presentamos este año 2024, las familias sin ingresos también pueden presentar su solicitud y pueden obtener $1,600 por cada hijo calificado. ¿Cuánto hay que hacer para conseguir el crédito tributario por hijos 2024? El límite de ingresos para obtenerlos es de $400,000 para personas casadas que presentan su declaración en conjunto y hasta $200,000 para el resto de declarantes. El crédito tributario por hijos para el ingreso bruto ajustado, modificado de los contribuyentes que estén por encima de las cifras que acabamos de mencionar, será pues $50 por cada $1,000 que su ingreso exceda este límite. El crédito máximo de un hijo calificado es $2,000 para las familias de bajos ingresos. Los que no tienen ingresos, no importa, pueden obtenerlo. Pero recuerden, de los $2,000, en realidad ustedes reciben $1,600, que eso es lo único que se les reembolsa.
Pues bueno, para saber si es elegible debe completar el formulario 8812. ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad? Bueno, su hijo debe ser menor de 17 años hasta finalizar el año. Debe cumplir con los criterios que son relacionados y establecidos por el IRS a la hora de declarar sus impuestos. No aportar más de la mitad de su propio apoyo financiero al año. Haber convivido con este solicitante durante más de medio año, o sea, vivir con su hijo. Haber sido ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o extranjero residente en los Estados Unidos. El solicitante no debe llenar una declaración en conjunto con su esposo, su esposa, o llenarlo solo para reclamar el reembolso de impuestos sobre la renta retenida o del impuesto estimado pagado. Pues bueno, tanto la primera noticia como esta última que acabamos de mencionar, yo sé que les va a alegrar muchísimo. Estamos hablando de que si usted no generó ingresos el año pasado y por ende no quiere declarar sus impuestos, pues ahora tiene un motivo para hacerlo. No importa la cantidad que haya generado, haga su declaración de impuestos. Va a poder recibir el crédito tributario por hijos en este año. Y bueno, para los de Illinois, sin duda alguna, $300 extras les va a venir muy bien en este año.